Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis amigos invisibles. Hoy vamos a hablar de una marca que durante décadas se presentó como sinónimo de credibilidad, pero que hoy carga con un historial que muchos prefieren ignorar, porque cuando un gigante informativo empieza a fallar de forma repetida, la pregunta ya no es si se equivocó, la pregunta es ¿cuántas veces vamos a permitir que lo haga? 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, no es un rumor, no es una narrativa conspirativa. Es una secuencia de hechos verificables que involucra a la ABC News, una de las organizaciones informativas más influyentes de los Estados Unidos. Y aquí viene el punto incómodo. El prestigio histórico ya no alcanza para tapar los errores acumulados. Durante años, el nombre de la ABC News fue suficiente para que millones confiaran sin cuestionar. Pero la confianza no es un contrato permanente, es un equilibrio frágil que se rompe con cada error grave, con cada corrección tardía, con cada decisión editorial que deja más preguntas que respuestas. Y en el caso de la BBC no estamos hablando de un error aislado, estamos hablando de un patrón de conducta. El error que no era menor. Diciembre del 2017, un nombre Brian Rose, un tema explosivo Michael Flynn y su relación con Donald Trump. ABC News lanza una información: Flynn habría actuado bajo órdenes directas de Trump cuando aún era candidato. El problema es que era falso. No estamos hablando de un detalle técnico, estamos hablando de una afirmación que cambiaba completamente la interpretación política de una investigación clave en ese momento. El resultado: suspensión inmediata de Brian Rose. Pero aquí viene lo importante: el daño ya estaba hecho. Porque cuando una cadena de ese nivel falla en algo tan delicado, no falla solo un periodista, falla todo el sistema de verificación. En febrero del 2020, otro nombre, David Wright, una cámara oculta, una conversación privada, un problema público. Wright es captado expresando opiniones políticas fuertes, incluso describiendo ideológicamente de forma clara, pero lo más grave no fue solo eso, fue lo que insinuó sobre cómo se construye la narrativa dentro de la propia cadena. ABC News lo suspende. Pero el problema no desaparece con una suspensión, porque cuando un periodista deja entrever que existe una mezcla entre ideología narrativa y estrategia de audiencia, el espectador empieza a preguntarse algo mucho más profundo. ¿Estoy viendo noticias o estoy viendo una versión filtrada de la realidad? La historia que nunca se contó, un caso que sigue generando dudas hoy. Jeffrey Epstein. Una grabación filtrada muestra a Amy Roberts afirmando que ABC News tenía una historia importante sobre Epstein y que decidió no emitirla. La cadena respondió: no estaba suficientemente verificada. Y aquí es donde el debate se vuelve muy incómodo, porque si el estándar periodístico exige verificación, pero cuando una periodista de alto perfil sugiere que una historia fue frenada, el público no escucha tecnicismos. El público escucha otra cosa. ¿Quién decide qué se publica y qué no? Y peor aún, ¿qué intereses pueden influir en decisiones
No hay prueba definitiva de censura deliberada, pero tampoco hay forma de evitar el daño reputacional que dejó esa percepción. Pero cuando el error cuesta millones, llegamos al año 2024, un caso que no es interpretativo, es legal. George Stephanopoulos, una de las caras más visibles de la ABC News, hace afirmaciones incorrectas sobre un caso civil relacionado con Jean Carroll y nuevamente Donald Trump. El resultado, una demanda por difamación. Y lo más contundente, ABC News acuerda pagar $15 millones para cerrar el caso. 15 millones. No es una corrección, no es una disculpa menor, es una admisión de que el error tuvo consecuencias reales. Y aquí es donde se rompe el discurso institucional. Porque cuando una cadena que se presenta como garante de la verdad comete errores legales de ese nivel, ya no estamos hablando de percepción, estamos hablando de hechos. El problema no es uno, son muchos. ¿Podrías decir, todos cometen errores? Sí, es cierto, pero aquí no estamos viendo un error aislado, estamos viendo una secuencia, un reporte falso con impacto político, un periodista revelando sesgos internos, una historia sensible que nunca salió al aire, una demanda que termina en millones, cuestionamientos regulatorios, investigaciones internas por manejo de casos graves. Eso no es casualidad. Eso es un patrón. Y ese patrón no demuestra necesariamente una conspiración, pero sí revela algo igual de preocupante: debilidad editorial. La ilusión del prestigio. Durante décadas el sistema mediático funcionó bajo una premisa: si una marca es grande, es confiable. Pero esa idea está muriendo. Hoy la confianza no se hereda, se gana y se pierde en tiempo real. Incluso medios tradicionales respetados como BBC o CBS News enfrentan presiones similares, porque el público ya no acepta errores como antes. Ahora los acumula, los compara y los recuerda. Cada fallo suma. Pero el verdadero problema es, ABC News no tiene un problema de relevancia, tiene un problema de credibilidad, y son cosas muy distintas. Puedes seguir siendo influyente y al mismo tiempo dejar de ser creíble. Puedes seguir teniendo audiencia y aún así perder la confianza. Y eso es lo que está en juego aquí, porque la credibilidad no se defiende con comunicados, se protege con prestigio histórico, se construye con algo mucho más difícil: precisión constante, disciplina editorial y la capacidad de admitir errores antes de que se conviertan en escándalos. Pero la pregunta final es, y aquí es donde te dejo con esto: cuando un medio exige transparencia, cuando señala errores de otros, cuando se presenta como árbitro de la verdad, ¿está dispuesto a aplicarse el mismo estándar? Porque si la respuesta es no, entonces no estamos frente al periodismo fuerte. Estamos frente a una institución que espera confianza sin garantizarla. Hasta aquí el análisis de hoy. Y si este contenido te hizo cuestionar algo, ese era el objetivo. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a seguir exponiendo bajo la lupa lo que muchos prefieren no mirar.
Hasta la próxima.